Si tenemos que hablar de bombas de tiempo esperando a detonar en la cara de la propia carrera hegemónica y tal vez de la mayoría de nosotros, tendríamos que dirigirnos casi siempre a Oriente Medio. Un panorama que es evidente, sobre todo tomando en cuenta los choques de intereses que existen en la zona y la injerencia de otros países. Es así que algunos miembros de la comunidad de Oriente Medio cumplen la agenda a cabalidad que se impusieron desde hace muchos años en países de Occidente, como es el caso, por ejemplo, de Israel, quien ha salido al frente a afirmar que Irán obtendrá materiales para una bomba atómica en 10 semanas. Esto, evidentemente, tiene que ver mucho con la postura de Irán, que acusa permanentemente, sobre todo a Israel, de los ataques y las acciones en contra de lo que sería el intento del país iraní de poder salir al frente tras las sanciones norteamericanas. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, y a que actives la campana de notificación. Irán vulneró los términos del Plan de Acción Integral Conjunto y está a 10 semanas de obtener los materiales necesarios para producir armas nucleares, según declaró el ministro de Defensa israelí Benny Gantz en una reunión con los embajadores de los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Irán vulneró los términos del pacto y está a solo 10 semanas de recibir los materiales necesarios para producir armas nucleares. Es hora de actuar, las palabras no son suficientes, dijo Gantz, citado por la oficina de prensa del Ministerio de Defensa. En opinión del ministro, es hora de acciones diplomáticas, económicas e incluso militares, ya que de lo contrario los ataques de Irán continuarán. Además, en la misma reunión, Gantz atribuyó la responsabilidad del ataque aéreo contra el petrolero Merced Street en el Mar Arábigo a una orden del jefe del comando de drones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Seth Arahani. Según el ministro, ese oficial es responsable de haber planeado los ataques de ese tipo en la región. El titular de defensa subrayó junto con el ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, que también participó en el encuentro, que Israel se reserva el derecho de actuar independientemente ante cualquier ataque o amenaza a sus ciudadanos y a la soberanía del país. Estados Unidos, el Reino Unido, Rumania e Israel responsabilizan a Irán del ataque perpetrado el pasado 29 de julio en el Mar Arábigo contra el buque petrolero Merced Street de la compañía Zodiac Maritime, perteneciente al magnate israelí Eyal Ofer. Estados Unidos y el Reino Unido consideran que el ataque, en el que perdieron la vida 2 tripulantes de nacionalidad rumana y británica, fue realizado con el uso de un vehículo aéreo no tripulado. Ante este panorama, por ejemplo, está la respuesta de lo que sería la postura de Irán, y es que Irán mantiene bajo control la navegación por el Golfo Pérsico y está preparado para proteger los intereses de la República, incluso en aguas lejanas, según anunció el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Alireza Tangsiri. Se garantiza la seguridad en todas las fronteras marítimas del Golfo Pérsico y del Estrecho de Hormuz. Estamos dispuestos a defender los intereses de la República Islámica, incluso en aguas lejanas, declaró Tangsiri, citado por la agencia Tasnim. El comandante de las fuerzas navales resaltó que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán actúa para defender los intereses de los revolucionarios islámicos y la seguridad de las fronteras iraníes. El enemigo sabe que vigilamos todos sus movimientos y en cuanto infrinja las fronteras, incluso sin querer, recibirá una seria advertencia y deberá inmediatamente obedecer. Si no, recibirá un decisivo golpe, subrayó Tangsiri. El comandante realizó estas declaraciones después de lo que habíamos comentado previamente, el señalamiento por parte de Estados Unidos, el Reino Unido, Rumania e Israel, en el cual se le responsabiliza a Irán del ataque del pasado 29 de julio. Sin embargo, el Ministerio de Exteriores de Irán calificó de contradictorias e infundadas las declaraciones de Washington y Londres sobre la responsabilidad de Irán de los ataques al petrolero israelí. Sin embargo, la respuesta de Israel ha sido tal vez mucho más detallada.
y es que detrás del ataque contra el buque petrolero Mersey Street se encuentra el jefe del comando de drones del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Saed Arahani, según afirmó el ministro de Defensa israelí Benny Gantz. Por primera vez expondré a un hombre que es responsable directo del lanzamiento del aparato volador no tripulado kamikaze. Su nombre es Saed Arahani y es jefe del comando de drones del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, afirmó Gantz, citado por el Ministerio de Defensa israelí en una reunión con los embajadores de los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Hasta donde ha llegado este tenso panorama. Sin embargo, Irán afirma que no ha recibido ni una evidencia de su implicación en el ataque contra el buque petrolero Mersey Street, según informó la Embajada de Irán en Londres. El 1 de agosto, Irán fue acusado del ataque con drones contra el Mersey Street frente a la costa de Omán. Pedimos evidencia, todavía no se ha presentado ni la más mínima, dice el comunicado en Twitter. La misión diplomática también dijo que Teherán investigará los eventos para revelar al público las fuentes de noticias engañosas. En realidad, este panorama tiene mucho que ver con lo que está sucediendo dentro de Irán, y es que, como sabemos, está muy cerca la investidura del nuevo presidente del país, algo que para algunos especialistas y para algunos países incluso es bastante tentador a la hora de no reconocer lo que está pasando. Es así que algunos países han decidido no ir a la investidura del nuevo presidente de Irán y algunos incluso no reconocer este cargo. Sin embargo, un diplomático español va a representar a la Unión Europea en la investidura del nuevo presidente de Irán. Y es que el vicesecretario general para Asuntos Políticos del Servicio Europeo de Acción Exterior, el español Enrique Mora, llegó a Teherán para asistir en el nombre de la Unión Europea a la investidura del nuevo presidente iraní Ebrahim Raisi, según informó la agencia ISNA. El diplomático europeo se entrevistó con el viceministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, con quien discutió los problemas más acuciantes de la actualidad regional e internacional, como los últimos sucesos en Afganistán, así como la cooperación bilateral entre la Unión Europea e Irán en diversos ámbitos. El hasta hace poco jefe del Poder Judicial de Irán, Ibrahim Raisi, ganó las elecciones presidenciales el pasado 18 de junio con el 61,9% de los votos. El 3 de agosto, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ratificó a Raisi como presidente número 13 del país. Ante este complicado panorama y ante eventuales dos protagonistas en un posible conflicto armado, ¿qué opinas tú? ¿Se podrán relajar estas tensiones o será acaso este un desencadenante más que, como hemos visto en Oriente Medio, generalmente suele ir a peor? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.